Sean bienvenidos, amados. Gloria al Señor por esas alabanzas tan maravillosas que estábamos cantando. Vaya conmigo, por favor, a Mateo. No, Salmo 51. Luego vamos a regresar a Mateo. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. ¿Lo tiene ya? Estamos hablando de si se recuerda por qué estamos hablando de la humildad, es porque nos topamos en Mateo capítulo 18, nos topamos con la necesidad del perdón. Y cómo el creyente tiene que aprender a perdonar y tiene que vivir a la luz de esta realidad que es el perdón. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros, esa es la base. Ahora, no es tan fácil llegar al perdón, lo hemos dicho, sino que necesitamos crecer, necesitamos desarrollar ciertas cosas en nuestra vida que son características de un cristiano para poder efectuar o para poder llevar a cabo este perdón. Y decíamos que para poder practicar el perdón necesitamos la característica principal de todo creyente, que es la humildad. Entonces estamos hablando de la humildad y decíamos, entre tantas cosas, que la humildad es que yo entiendo que los otros tienen más valor que yo. Yo entiendo que los otros tienen, los intereses de los demás son más importantes que los míos. No es que yo me desvalorizo, ya no es una baja autoestima, es simplemente que yo entiendo que lo de los demás es más importante que lo mío. Entonces, si tenemos eso como principio, pues el perdón es mucho más fácil, porque si yo entiendo que el bienestar espiritual de la otra persona es más importante que mi deseo y mi saciedad de hacer, de que me den la razón y de justicia que yo tengo, pues vamos a poder llegar mucho más fácil a un perdón. Entonces, Salmo 51, aquí vemos uno de los salmos más maravillosos, el Señor perdonando, o mejor dicho, David pidiendo perdón al Señor. Y dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Acompáñame a orar, por favor. Buen Dios y Padre, gracias por esta noche. Nos reunimos delante de ti para que puedas, Señor, ser glorificado en nuestras vidas a través del entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por traernos en un estudio secuencial, en un estudio ordenado, en un estudio que creemos, Señor, que es la dieta que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Creemos que cuando el predicador no escoge lo que hay que enseñar, sino que es tu palabra la que nos dirige, eso es justamente lo que tu iglesia necesita en ese momento. Por eso, Señor, hoy pedimos que nos des corazones enseñables, que nos humilles, Señor, a la luz de tu palabra, para poder ser exaltados, Señor, conforme a tus preciosas bendiciones que han sido ganadas para nosotros por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por estas verdades. Escríbelas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Si se recuerda, bueno, si usted está en el grupo de la iglesia, le acabo de reenviar el documento que estamos viendo acerca de la humildad y estamos viendo por ahí un poco acerca de la importancia. Decíamos, no voy a detenerme mucho en esto porque quiero terminar la introducción de la humildad. Esta es la introducción del tema de la humildad. Luego, en la próxima semana, creo yo que voy a poder abordar
el diagnóstico, vamos a hacernos un diagnóstico de cuán humildes somos y cuánto estamos fracasando. Hay un test de Stuart Scott de alrededor de 40 formas o 50 formas en las que somos verdaderamente orgullosos o faltos de humildad, que yo se los voy a compartir la próxima semana para que nosotros podamos tener un corazón contrito y humillado cada vez más delante del Señor. Entonces hablamos de la importancia del tema de la humildad, porque decíamos de que si no somos humildes vamos a tener consecuencias espirituales incalculables. ¿En qué sentido? En que usted puede estar haciendo muchas cosas aquí para Dios, pero si no nacen de un corazón contrito y humillado, el Señor no las está aceptando. El Señor no le interesa un corazón que está pendiente, que está pensando en que puede lograr muchas cosas. El corazón contrito y humillado es aquel corazón que entiende que no hay nada que pueda ofrecer al Señor. Ese es el corazón que Dios anhela, el corazón que Dios busca en cada uno de nosotros. Un corazón humilde, un corazón empobrecido. Hablábamos también que si nosotros no entendemos que hay una necesidad de ser humildes, por el contrario nos vamos a volver orgullosos. Aquí no hay términos medios, o usted es humilde o es orgulloso, no hay términos medios. O usted está en el camino a la humildad o está enraizado en el orgullo, no hay términos medios. Entonces, hablábamos de que el problema del orgullo y el grave problema del orgullo es que el orgullo nos hace ciegos. El orgullo nos cega a nuestra verdadera condición. La humildad nos da luz y luz para vernos tal cual nosotros somos. Eso es lo maravilloso y lo doloroso de la humildad. La humildad nos muestra tal cual Dios nos ve a nosotros. Y el orgullo es todo lo contrario. El orgullo es como yo me quisiera ver y yo trato de defender esta imagen que yo mismo me he creado. No es una imagen sana, es todo lo contrario. Decíamos que cuando hablamos de la autoestima estamos hablando prácticamente del orgullo. Yo tengo que entender, y a la luz de la Escritura el Señor me va revelando cómo Él me ve a mí. Entonces hablamos de humildad, y cuando hablamos de humildad estamos entendiendo que tenemos un concepto mucho más claro de quién somos. ¿Por qué podemos ser humildes en este sentido? Y póngame atención con esto, que es lo que hablábamos la semana pasada. Usted sabe, usted puede ver ciertos pecados en mí, pero solo yo sé la gravedad de esos pecados. Y hablábamos también que muchas veces hasta las cosas buenas que nosotros hacemos pueden estar plagadas de pecado, pueden estar plagadas de maldad. Lo vemos en Isaías capítulo 1, el Señor está rechazando los sacrificios que Él mismo ordenó al pueblo en un momento, y les está diciendo: harto estoy, hastiado estoy de que ustedes me sigan haciendo sacrificio, hastiado estoy de que guarden las fiestas, hastiado estoy, porque su corazón está lejos de mí. No hay un corazón humilde, no hay un corazón que está buscando la necesidad de Dios. Entonces, podemos hacer cosas religiosas, podemos tener afectos incluso religiosos que están alejados de Dios, están muy alejados de la verdad de lo que Dios acepta. Se recuerda que el día domingo hablábamos también de la adoración. El día domingo estábamos hablando acerca de lo importante de entender la adoración, y decíamos de que el Señor acepta el cuerpo, la ofrenda, que el Señor acepta tiene que ser un sacrificio vivo, aceptable, agradable a Dios. Y ojo, vuelvo y repito, no existe ninguna obra, labor cristiana, corazón, lo que usted quiera, por muy buena intención que usted tenga de entregarlo al Señor, si no es humilde, el Señor no lo acepta. No lo acepta. El Señor odia a los orgullosos. El Señor aborrece el orgullo en nuestros corazones. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Por lo tanto, esos falsos lemas que a usted le dan, que el Señor lo acepta como usted es, eso es mentira. Dios no lo acepta como usted es. Dios lo acepta a usted en Cristo, quien se humilló a lo sumo, dice la Escritura. En Él nos acepta a nosotros. Es la única razón por la que usted puede tener una relación con Dios, porque en su corazón
en su corazón orgulloso, Dios aborrece lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, hablábamos de que hay una necesidad de buscar la humildad. La semana pasada veíamos esto cómo se ve, ¿vea? Y el verdadero motivante. Se recuerda, hablábamos de que en Mateo 5:3, vaya conmigo a Mateo, porque vamos a estar viendo esto de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Este es el sermón del monte, el famoso sermón del monte, donde el Señor da instrucciones al pueblo que Él ha escogido para ser parte de su reino. Sermón del monte, sí, lo escuchan multitudes, pero está dirigido, tiene énfasis en aquellos que van a ser parte del reino. Entonces dice, fíjese qué interesante cómo empieza, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Se recuerda que hablábamos, la palabra pobre aquí quiere decir una persona que está desvalida por completo, una persona que no tiene absolutamente nada. Y para que usted me entienda la idea, decíamos la semana pasada que prácticamente aquí no existe ningún pobre. Sabemos personas que tenemos necesidades, pero pobres no hay. El pobre es el que no tiene casa, no tiene carro, no tiene comida, no tiene celular, no tiene nada. Está en la calle y depende de alguien más para su subsistencia. Ese es un pobre. Y poníamos el ejemplo de Lázaro. Se recuerda que Lázaro era un pobre que ansiaba, anhelaba que las migajas, que la basura se la dieran a él para que él pudiese comer de eso. No tenía ni tan siquiera para vendar sus heridas, al grado que él permitía que los perros le lamieran las heridas, porque ese era un antiséptico para él. O sea, estaba mal, era totalmente pobre. Y el Señor aquí está hablando de una pobreza que tiene que caracterizarnos a todos los que son parte del reino. A todos los que son parte del reino. Y es esa misma pobreza, pero espiritual. La pobreza espiritual es que usted depende completa y enteramente del Señor. No hay nada, absolutamente nada que usted pueda hacer, ofrecer. Usted está anhelando día tras día. Y esto no es solo la parte en la que entramos al reino, es la parte en la que nos mantenemos en el reino. Día tras día anhelamos las misericordias de Dios, ¿cierto o no? Día tras día anhelamos las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias? Hermano, alimentarnos de lo que a Él le sobre. Eso es misericordia. Alguien dice, ayudémosle a esto, pues. Dios hace eso con nosotros. Ayudémosle a esto porque son miserables. Hay que tener misericordia de ellos. Entonces Dios nos quiere llevar y hacernos entender que aquellos que son parte del reino tienen que vivir en una característica de ser pobres de espíritu, de ellos, no de los que fueron, de los que son pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Aquellos que saben que no tienen nada que ofrecer, aquellos que reconocen que no tienen nada. Y se recuerda, hablábamos que una persona como esta era el publicano que subía al templo y parado de lejos, ni siquiera tomó un asiento, parado de lejos, ni tan siquiera abrió sus ojos para ver al cielo. Le dijo, Señor, perdona. Ten misericordia de mí que soy pecador. Ese es alguien que es pobre espiritualmente. El pobre no tiene la necesidad de compararse con nadie, porque sabe que cualquiera tiene más que él. Ese es el pobre. No tiene la necesidad de compararse con nadie. Cuando a veces a usted le señalamos algún pecado, lo primero que usted sabe, pues sí, en mí se fija, y en aquel, hermano, lo que está diciendo es que vos crees que tenés algo. No, no tenés nada, no sos pobre, te estás comparando con alguien. Ese tipo, se recuerda que hablábamos que decía,
ten piedad de mí que soy pecador. Ten piedad de mí, pecador, decía la oración del fariseo, del publicano. Ese tipo tenía dinero, hermano. Ese tipo era un recaudador de impuestos, tenía mucha plata, pero delante de Dios era pobre. Y decía, no soy un pecador, porque ser un pecador es como ser pecador entre muchos. No, él decía, yo soy pecador, soy el pecador, el peor de todos. No es necesario ni que me compare con nadie, yo soy el peor de todos. Cuando entendemos, y pongo atención con esto, cuando entendemos que somos el peor pecador de todos, cuando en vez de ver para afuera, vemos para adentro. Ahí entendemos, ahí empieza nuestro descubrimiento, lo que es la verdadera humildad. Cuando ya no me preocupa tanto el estado de los demás como el mío, el estado de pecado de los demás como el mío, ahí empieza mi camino hacia la humildad. ¿Por qué? Porque de nuevo, como le estaba diciendo, yo sé, ¿se recuerda que Pablo lo decía? De entre los pecadores, yo soy el peor de todos. ¿Se recuerda? Pablo no lo decía como un título, de entre los pecadores yo soy el peor. No, es que Pablo se había visto a sí mismo como Dios lo ve. Es el problema. El problema no es evaluar los pecados en las vidas de los demás. Eso, claro, lo tenemos que hacer como iglesia, lo tenemos que hacer como líderes, tenemos que evaluar el caminar de los hermanos, ya para poderles decir, hey, hermano, mira lo que está pasando en tu vida, tienes que cambiar esto aquí y allá. Sí, eso lo tenemos que hacer. Pero en nuestra condición nos damos cuenta de cuán necesitados estamos cuando en vez de solo ver para afuera empezamos a ver para adentro y vemos a alguien peor que jamás hemos conocido. No hay nadie, usted jamás va a conocer a alguien tan malo, tan perverso como lo es usted. Nadie. ¿Se recuerda lo que dice la Escritura creo que es en Corintios o en Romanos? Que solo el espíritu del hombre conoce lo que hay realmente en el hombre. Solo yo puedo entender qué es lo que está pasando en mi mente. Usted me puede ver a mí aquí y usted no sabe cuáles son mis pensamientos. Usted no sabe cuáles son mis intenciones. Yo lo puedo ver a usted sirviendo y decir, ay, el hermano, pucha, qué bárbaro el hermano, con qué ánimo viene, con qué fidelidad, no se pierde ningún culto, gloria a Dios, el hermano va a ser bien bendecido. Pero yo no entiendo, yo no sé cuáles son sus motivantes para estar aquí, que pueden ser terribles. Entonces usted nunca va a conocer a un pecador tan malo como usted. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Jamás. Y si usted no se considera el peor pecador es porque usted no se conoce todavía. Dentro de su valoración, usted ha llegado al éxito, por decirlo así, espiritual, o está llegando, o está en camino al éxito espiritual, cuando usted entiende que el peor pecador que jamás haya existido dentro de su valoración es usted. Ahí empieza. Empezamos con una pobreza de espíritu, empezamos con una pobreza de entender que necesitamos la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y solo para terminar ahí en el número 5, rapidito, cuando nosotros entendemos esta condición, nos permite ser cada vez más conscientes de nuestra lucha continua con el pecado. Porque sabemos con qué tenemos que pelear, sabemos con qué tenemos que luchar. No es necesario que un pastor te diga cuál es tu pleito. No es necesario que un pastor o una predicación te diga, no, porque tú ves para adentro, estás leyendo la palabra y decís, juela, este soy yo. Y estás viendo para adentro, entonces ya sabes con qué pelear, ya sabes cuáles son las luchas que tú tenés, ya las conoces, porque estás viendo para adentro. Y cuando ves para adentro, eso te permite ser totalmente dependiente de Dios y de su gracia, porque te das cuenta que tú solo no podés salir de esto. O sea, te das cuenta que ese viejo hombre es terrible. Ese viejo hombre es asesino, hermano.
¿Cuántas veces no has respondido en ira a alguien? Dice la Escritura, aquí más adelante en el Sermón del Monte, el que insulta a su hermano es como que lo haya matado. Entonces tú sos un asesino, tenés un asesino dentro, y cuando tú lo ves y la Escritura te manda a matarlo, ni tan siquiera eso puedes hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a depender de la gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando esto sucede, decíamos ya para terminar, que nos ayuda a no murmurarnos ni quejarnos de las circunstancias que Dios permite. Porque entendemos que hay un viejo hombre que hay que matar dentro de nosotros, y Dios está permitiendo estas circunstancias para quitarle la vida, para matarlo. Entonces, todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para bien. Y la gente lo primero que piensa, ay, yo perdí mi trabajo a lo mejor porque el Señor me va a dar uno nuevo. No. Dios está permitiendo esta situación difícil para matar un viejo hombre que hay en ti. Y para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo cada día. Entonces te mata, te golpea, te humilla. En cada circunstancia difícil, y eso es bueno. ¿Me está siguiendo hasta ahorita lo que estamos hablando? Entonces decíamos que la humildad promueve esa necesidad de la salvación. Cuando somos pobres, entendemos que riquezas tenemos en Cristo y no son riquezas de dinero, porque si usted es pobre espiritual, las riquezas que Cristo da son espirituales. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Y entonces, ¿qué heredamos en Cristo cuando somos parte del reino? Riquezas espirituales. Eso es lo que heredamos. No heredamos carro, no heredamos casa, no heredamos dinero, no heredamos esas cosas. Heredamos beneficios espirituales. Eso nos hace anhelar esa salvación. Ahora sí, mire el literal B. La humildad, cuando usted entiende esta necesidad que tiene de la salvación, la humildad promueve lo maravilloso que es el perdón. Mire lo que dice el versículo 4 ahí de Mateo 5, 4. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ahí? Mateo 5, 4. Fíjese, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Sabe? Creo yo que uno de los grandes problemas de nuestra cultura evangélica hoy en día es que nuestro pecado nos duele tan poco. Le tenemos más miedo a lo que vamos a perder. Tenemos más miedo a las circunstancias, a las consecuencias del pecado. A eso le tenemos miedo. El pecado no nos duele. ¿Y cómo sabe usted que el pecado no le duele? Porque mientras no se lo descubran, usted sigue feliz haciéndolo. El pecado no nos duele. Y vemos las iglesias contaminadas de pecado y nadie se inmuta. Decimos, este es el hospital del alma. Sí es cierto, pero que se cure, porque aquí hay un sanador que cura. Entonces no podemos tener gente que está enferma todo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Es que no nos está doliendo el pecado como debería de dolernos. Si lo que el Señor viene diciendo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, que se están muriendo, que tienen llagado su cuerpo, que están enfermos de esta enfermedad que se llama pecado. Bienaventurados los que se lamentan por esa condición. Esos son bienaventurados, son bendecidos. Aquellos que se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecer, se dan cuenta que son pobres completamente. Y eso les duele. El grave problema de hoy en día, hermanos, es que no lloramos por nuestro pecado. Y aquí cuando dice, bienaventurados los que lloran, dos cositas, esto debe de describir la vida de todos los cristianos. Porque está hablando del Sermón del Monte, está hablando de las características de aquellos que pertenecen al reino. De ellos está hablando. Nadie más puede sufrir y dolerse por su pecado más que aquellos que han sido parte del reino ya.
Porque, ojo, ser parte del reino costó la sangre de un inocente en lugar suyo. ¿Se recuerda lo que hablábamos el domingo? Todo eso está amarrado. El domingo hablábamos de la redención, de la teología de la redención y por qué es importante entender la forma en la que hemos sido salvados. Porque cuando entendemos la forma en la que hemos sido salvados, entonces vivimos a la luz de esta salvación. Y cada vez que pecamos nos recordamos que hay alguien que pagó en mi lugar por ese pecado que estoy cometiendo. Y eso me tiene que doler. ¿Por qué me duele? Porque el justo murió por el pecador. Me tiene que doler. Creo yo que esta es una de las características más difíciles en las que podemos crecer o en las que debemos crecer. En que nos duele el pecado. Es algo que hay que desarrollar. Es algo que hay que practicar. Cuando hablamos aquí de un lamento, la misma palabra se utiliza, por ejemplo, en Génesis 37, no lo busque. Jacob acaba de perder cree que ha perdido a su hijo. Y dice, todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Él estaba desgarrado, pero él se rehusó a ser consolado. Se rehusó a ser consolado. Por eso cuando la gente dice, ay, pastor, mire que, ay, mira que yo me siento mal por el pecado, fíjese que esto y esto pasó. Y la gente dice, no se preocupe, hermano, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No se preocupe. Esa no es la forma de responder. Jacob entendía y Jacob, claro, no es el mismo ámbito porque Jacob estaba perdiendo a un hijo, ¿ya? Y el duelo lo llevaba a la idea de rehusarse a ser consolado. Y dice que él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Cuando usted a alguien le diga, mira, fíjate que pues la regué, vos no le hubiera mentido. No le diga, no, mira, cualquiera miente, vos. No te sientas mal. No, como no sentiste mal, sentiste de lo peor. Alguien tuvo que morir por ti, por ese pecado. Alguien tuvo que morir. Tú tenías que haber muerto. Sentiste mal, tú tenías que haber muerto. Esto es grave. Es grave. La culpa es algo tan maravilloso que el Señor activa en nuestra conciencia. Cuando usted tiene culpa, siéntala, súfrala. Te está recordando que sos pobre, porque si pudieses pagar lo que quebraste, no tendrías culpa. Pero no tenés para pagar, entonces llorás. Llorás por tu pecado y te rehusás a ser consolado con palabras vanas. El pastor me dijo que no me preocupara, todos pecamos. Rehusate a ser consolado de esa forma tan inútil. Rehusate, porque el punto es que tenés que dolerte por tu pecado. Bienaventurados los que hacen un duelo, que entienden que han perdido algo. Tal vez usted no perdió a su hijo, pero está perdiendo la relación con el Padre. Se está distanciando del Padre. Aquel que para acercarse a usted, envió a su propio hijo a morir. Eso tiene que doler, hermano. Eso tiene que doler. Entonces la intensidad de este luto, y póngame atención con esto, la intensidad de este luto, el luto que bendice, el lamento que bendice, es un llanto por el pecado y por sus estragos, no temporales ni materiales, sino espirituales. Todo pecado va a traer consecuencias terrenales, todo pecado.
Muchas veces en su gracia, en su misericordia, Dios pasa por alto este tipo de consecuencias. Y gloria a Dios por eso. Pero el punto no es, amado hermano, que usted llore por las consecuencias físicas aquí de este mundo. El punto es que usted entienda que un pecado hace estragos espirituales. Y usted se duele. Pastor, ¿y cómo hago yo para sentir ese dolor? Entienda la redención. Estuvimos hablando de eso el domingo. Si usted no entiende qué fue lo que pasó en la cruz, usted jamás va a tener interés de lamentarse por su pecado. Nunca. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Y aquí no importa si tu pecado pasa desapercibido. El punto es que tú entendés que alguien murió por ti. Aquí no importa si no se dan cuenta de tu pecado. El punto es que alguien murió por ti. Tú tenés que entender eso. Dios en su misericordia muchas veces, cuando estás muy encallado en esto, cuando estás muy engrosado en esto, Dios muchas veces va a mandar a alguien que exponga tu pecado. Y eso es misericordia. Vaya conmigo a 2 Samuel 12. Vamos a ver rapidito el pecado de David, que yo creo que usted ya lo conoce, pero rapidito. ¿Me está siguiendo hasta ahorita, iglesia? Dígame que sí, por favor. Yo no tengo problema con volver a predicar esto el otro jueves. 2 Samuel 12. Natán reprende a David. Solo voy a meter en contexto rapidito. Se recuerda, hemos hablado de esto porque es un ejemplo doloroso pero maravilloso al mismo tiempo de los estragos que el pecado puede hacer. Natán llega donde David. Natán era un profeta y llega donde David, que David acababa de acostarse con Betsabé, y no solamente cometió adulterio con Betsabé, sino que planificó la muerte de Urías para que Urías pudiese morir en batalla, amigo de él, persona de confianza de él, y él poderse quedar con la mujer, y no solamente quedarse con la mujer de Urías, sino que ocultar su pecado. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, porque si esto no hubiese sido descubierto por el profeta, posiblemente esto hubiese continuado. ¿Quién sabía que había sido la intención de David mandar a matar a Urías? ¿Quién sabía? Nadie sabía. Urías era un hombre de guerra y murió en la guerra, pero por orden de David con una intención malvada. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, el profeta Natán le cuenta una historia y le dice: un hombre rico tiene muchas ovejas y vacas, pero hay un pobre que no tiene nada. Y vino un viajero y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante, sino que tomó la única corderita que aquel hombre pobre tenía y se la mató y se la quitó. ¿Qué hacemos con este hombre, David? Y David dice: ¡mátenlo! Se encendió en ira, fíjese, es un falso sistema de justicia. Se encendió en ira David en gran manera contra aquel hombre. Y es que esta es la respuesta, y póngame atención con esto, esta es la respuesta apropiada al pecado de cada uno de nosotros. No te enojes con el que te lo descubre, no te enojes con el pastor que lo predica, enojate contigo mismo. Enojate contigo mismo. Aquí David se estaba enojando contra sí mismo sin saberlo. ¿Me está haciendo lo que estamos hablando? Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Uf. Ahora mira el versículo 9, y por eso lo he traído a este texto para que usted lo encierre. ¿Qué pasa cuando usted peca de manera deliberada? Versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Ahí empieza. ¿Se recuerda cómo empezó el primer pecado en el huerto?
Dios dijo, no comeráis del fruto. ¿Qué hizo la serpiente? Ay, Dios, ¿qué sabe? Mentira, nadie te va a ver. Lo que pasa es que Dios, eso está mal interpretado ahí. Es otra cosa. Hacelo, ya vas a ver que todo te va a ir bien. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Adán? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Cada pecado que nosotros hacemos, por mínimo que sea, ojo, es automáticamente un desprecio por la palabra del Señor. Esto que es bello, hermoso, esto que debemos amar, esto que debemos anhelar, esto que debemos atesorar, es un desprecio. Es como tenerlo como que basura. Cada vez que usted y yo pecamos, tratamos la palabra de Dios como basura, como algo que no tiene valor. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? David, ¿no sabías que la ley dice que no cometerás adulterio? ¿Por qué lo hiciste? David, ¿sabías tú que es malo matar? ¿Por qué mataste? David, si tú sabías que tenías perdón en el Señor, ¿por qué no viniste? ¿Por qué quisiste hacer las cosas a tu manera? Despreciaste la palabra. Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Y fíjese, esto es prácticamente homologado, ¿ya? Es lo mismo, versículo 10. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Estas son las consecuencias porque me has despreciado. Subraye eso, por favor. Despreciaste la palabra y al despreciar la palabra me desprecias a mí. No, no venga ahí no, es que Dios es para mí todo. Todo es Dios para mí. ¿Y por qué no perdono? Ah, no, es que eso es bien difícil. No, estás despreciando la palabra y estás despreciando a Dios al mismo tiempo. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Despreciar los mandamientos de Dios en su palabra es despreciarlo a Él. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado. Hermano, a tu Salvador, al que te hizo heredero de un reino cuando eras un miserable, a ese estás despreciando. Y en respuesta a esta confrontación que fue tan dura y tan dolorosa, David escribe el Salmo 51. Vaya conmigo. Fíjese qué maravillosa es la palabra. Versículo 1, Salmo 51, 1. ¿Lo tiene? Me encanta el título, oración de un pecador arrepentido. ¿Cómo sabemos que está arrepentido? No solamente porque pidió perdón. Aquí el Espíritu Santo ha dejado este salmo en una canción, ha dejado estas verdades en una canción para ser cantada con lamento, con dolor. Aquí no hay arrebato, aquí no hay yo declaro, no, esa basura no sirve. Aquí hay un corazón contrito y humillado. Un corazón que entiende que está de luto porque está a punto de perder el gozo de la salvación. Este tipo sí tiene luto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Versículo 4. Fíjese, hasta ahorita no se ha mencionado nada de Betsabé ni nada de Urías. Al primero que se le pide perdón, el primero que hay que reconocer que se ha ofendido es a Dios. Contra ti y contra ti solo he pecado. Ayer veía un video de unas personas ahí que estaban hablando de las tentaciones. Y decía, hay tentaciones que no dañan a nadie.
Hay pecados que no dañan a nadie. Ese es el problema de poner gente ignorante a hablar de la palabra. No edifican al pueblo. Lo confunden. Todo pecado daña a alguien. Todo pecado es contra alguien. Todo pecado. Y sí, es importante que usted sepa que sus pecados pueden dañar a su vecino, a su mamá, a su hijo, a su papá. Pero si usted cree que no daña a nadie, ¿ya? Es una rebelión en contra del santo gobierno perfecto y justo de Dios. Eso es el pecado. Entonces, mire lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es que aquí no importa si usted cree que no. Aquí no importa si el pastor no dice nada. Aquí no importa si todo mundo lo hace. Aquí la valoración que realmente importa es la que Dios tiene delante de sus ojos. Y este pecado, ¿por qué David dice, he hecho lo malo delante de tus ojos? Porque delante de la mirada de la gente, David era un hombre honorable. ¿Sabe por qué era honorable David? Porque murió Urías, pobrecito. Y la señora embarazada, fíjense. No, hombre, pero no se preocupe, Urías era mi amigo y murió defendiendo el reino. Yo me la voy a quedar. Eso es lo que la gente veía. Y decían, qué buen hombre David, qué buen rey, gracias Señor por tu ungido. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Por eso me encanta cuando Natán le cuenta la historia a David de la ovejita. Lo pone, ¿alguna vez usted ha jugado dama china? ¿Cómo se llama cuando ya no puede moverse para ningún lado? Encuchado. Está encuchado aquí David. Y David lo reconoce. Eres justo cuando hablas. He aquí yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Versículo 6. He aquí, subráyalo por favor. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Es que no importa la valoración que la gente tenga de ti. Importa la valoración que Dios tiene de ti. Por eso dice, valoras la verdad en lo íntimo. En lo íntimo te está diciendo, sos un miserable. Arrepentite. Me has dañado la relación. Yo te escogí, yo te salvé, yo te di herencia. Y ahora esa es la forma en la que me pagás. David, yo conozco lo que sos. Quien no sabe lo que sos tú. Por eso David dice, en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Sabe cuál es la mayor sabiduría de todos? Proverbios dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuál es el temor a Jehová? Saber que Él sabe el tipo de pecador que soy yo. Eso te debe de dar temor, hermano. Purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame. Y David está clamando por el perdón. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Crea en mí, versículo 10, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Guarde eso, renueva un espíritu recto dentro de mí, que si nos da tiempo lo vamos a abordar. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ve? Cuando la palabra duelo es perder algo. David sentía que estaba perdiendo el Espíritu Santo de Dios. Le dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y susténme con un espíritu de poder. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Se recuerda cómo termina? Así como empezamos este servicio.
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, pero humillado de esta forma. De esta forma. A eso el Señor no los echa. Porque los llevó a humillarlos con su pecado. Los llevó donde los quería tener. Y si el corazón responde en humillación, Dios no lo echa. Pero ¿qué es lo que hacemos? No, yo no sé qué, es que es culpa de aquel, y como el otro me dice, y como yo siempre soy, yo soy el pecador de todo, pero aquí, como aquel, como allá, como aquí, echamos culpa a medio mundo. No tenés un corazón contrito y humillado que se está doliendo por el pecado que tú cometiste, que otro lo provocó, aquí no importa, lo importante es que tú sos el pecador. ¿Estás siguiendo hasta ahorita? ¿Sabe por qué lloramos tan poco nuestro pecado? Porque nos conocemos tan poco a nosotros mismos y conocemos tan poco al Dios que nos ha salvado. La única razón. Yo no puedo pensar en otra razón de por qué nos duele tan poco lo que hacemos en contra de este Dios santo. Entonces podemos decir que, póngame atención con esto, la marca de un cristiano maduro, decíamos la semana pasada, es un autoconocimiento de su condición. Y entre más maduro es, más miserable entiende que es. ¿Está siguiendo eso ahorita? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo sabemos que estamos madurando y creciendo en el Señor? Porque cada vez que vamos creciendo, vamos dando cuenta que más para abajo vamos. Y al mismo tiempo la marca de un cristiano que va descendiendo y entendiendo su verdadera condición espiritual, entendiendo el sentido de pecado creciente en él, es un dolor por el mismo pecado. Un creyente que se duele por su pecado está madurando. Un creyente que defiende su pecado es un inmaduro. Por mucha teología, por muchos cultos que muchas prédicas que escuche, por muchas alabanzas que cante. Si tu pecado no te duele, no has avanzado ni un pelo. ¿Por qué es importante esto? Ojo, fíjense qué interesante cómo todo esto está amarrado. Porque a medida tú te vas dando cuenta de cuán pecador sos y te va doliendo de sobremanera tu pecado, es solo ahí cuando entendemos cuán maravilloso es el perdón que Dios nos da. Y no nos queremos ir, no tenemos a dónde ir, solo Él tiene palabras de vida eterna, no podemos ir a otro lado, no queremos ir a otro lado. Porque a medida nos vamos viendo en esta condición, nos damos cuenta que solo Él tiene la solución para nuestra vida. Entonces no queremos ir a otro lado, queremos estar aquí y crecer, dolernos, sufrir, profundizar en estas realidades que el Señor me va mostrando cada día y sufrirnos por este pecado, y a medida vamos yendo más profundo, más glorioso se ve el perdón en Cristo. Pero es la única manera, es la única razón, es la única forma. Ve cómo la perseverancia de los santos no es algo que funciona por arte de magia. No es que Dios me va a hacer estar aquí hasta el día que Él venga o que yo me muera, porque como Dios ha prometido hacernos perseverar, sí, pero no es así de fácil. Dios te va a hacer perseverar dándote cuenta la profunda necesidad que tenés de Él cada día, una vez más, y más profundo, hasta que llegue un momento en que no querrás apartarte de Él. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Por eso Romanos 5:20, aquí le voy a explicar rapidito, no lo busque. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Entre más conoces la ley, más culpable te ves. Y entre más conoces, más culpable. Y entre más conoces, más culpable. Y entre más conoces, más culpable. Pero donde el pecado abundó, no quiere decir, ya ves que donde abunda el pecado y usted viviendo su vida como le da la gana, entonces sobreabunda la gracia. No está diciendo eso, Pablo.
Pablo está diciendo que a mayor conocimiento de la ley, mayor es tu conocimiento de la condición en la que estás. Pero tenés un salvoconducto, el único salvoconducto, que cuando estás inmerso en este conocimiento de lo terrible que tú sos, la gracia es mucho más que eso. No, hermano, no importa, cualquier cosa que usted haya hecho, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es lo que los legalistas no entienden. Por eso aquí la gracia, hermano, es gracia barata. Esa gracia nos salva. Esta gracia te tiene que doler, porque es algo que estás recibiendo inmerecidamente. Siguiendo lo que estamos hablando. Entonces la ley es conocimiento, y cuando yo conozco la ley me doy cuenta cuánto transgredo. ¿Se recuerda cuando estudiamos los 10 mandamientos? A mí me escribía la pastor, nunca me imaginé que yo estaba pecando en eso, en este mandamiento. Y así eran todos. Así eran todos. El que más, uno de los que más me dolió a mí fue el de no robarás. No porque sea ladrón empedernido, ni apunte pistola, sino porque descargaba PDF de los libros teológicos, hermano, para hacer el sermón. Y todavía se los pasaba a los hermanos. Y estábamos robando. Y hoy digo, ay, pero es que este libro está bueno, pero está caro. Pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es eso. No es un permiso para pecar, es un dolor por tu pecado. Y un salvoconducto que Dios da a través de su amor y de su gracia. ¿Está siguiendo hasta ahorita? ¿Está siguiendo, iglesia? ¿Está conmigo en Mateo 5? Mateo 5:5. Hablábamos que la humildad promueve lo maravilloso del perdón. Y asimismo, una vez perdonado, la humildad promueve un esfuerzo por ser santo. Fíjese, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Fíjese qué interesante lo que le voy a explicar. Cuando el Señor habla de la justicia, y póngame atención con esto, porque usted muchas veces se va a encontrar con la palabra justo, justicia, justificación. En la Escritura es un término para la salvación. Pero cuando hablamos de la justicia, mucha gente cree que de lo que se está refiriendo es la justicia social. Tenemos hambre y sed de justicia, entonces yo voy a salir a pelear a las calles y voy a pedir derechos para todo el mundo, y que ya no hayan esclavos y que ya no hayan no sé qué, y derechos para las mujeres y derechos. Creemos que esa es la justicia. Bíblicamente esa no es la justicia. La justicia, por lo regular, creemos que es un respeto igualitario y una repartición justa y equitativa de los servicios básicos necesarios para todo el mundo. Sí, eso puede ser justicia hablando en términos legales del mundo, y está bien. Pero la Biblia, cuando habla en términos de justicia, no habla de eso, no habla de una equidad. La Biblia en términos de justicia habla de un estado de rectitud. De hecho, en inglés se entiende un poco mejor, porque la palabra en inglés no es justice, de justicia, es righteousness, que quiere decir rectitud. Entonces, ojo, aquí no está hablando de que usted va a salir con las pancartas a las calles porque usted tiene un hambre y sed de justicia, sino que usted tiene un hambre y una sed de ser correcto, de ser recto. ¿Quiénes heredan el reino de los cielos? Aquellos que todos los días se levantan y dicen: miserable de mí, gracias a Dios porque las misericordias se han renovado esta mañana. ¡Qué terrible!
Me levanté con ganas de no querer orar. ¡Qué pésimo pecador soy! Señor, dame las ganas de orar. Eso es ser recto. Una persona que anhela la rectitud y lo correcto es una persona que es justa. ¿Se recuerda cuando la Escritura dice que Job era un hombre justo? Es porque era un hombre correcto. De hecho, él mismo y dice: Señor, yo nunca he dado mis ojos a ver doncellas, yo nunca he puesto mi pie, no sé qué. Yo he tratado de vivir rectamente. Porque la palabra justicia quiere decir aquello que se apega a la ley de Dios. Eso es lo que es justo para Dios. Alguien justo es alguien que cumple la ley. ¿Está haciendo esto ahorita? Entonces, evidentemente usted no va a poder cumplir esto, pero usted tiene un hambre y una sed de justicia. Tiene un hambre y una sed de ser recto. Tiene un hambre y una sed de ser santo. La gente dice: no, hay muy legalistas en la iglesia. No, en la iglesia muchos hablan del pecado. ¿Y de qué quiere que hablemos, hermano? Si es el problema que todos tenemos aquí. Usted tiene problemas en su matrimonio porque es pecador. Tiene problemas con sus hijos porque sus hijos y usted son pecadores. Tiene problemas en las finanzas porque es pecador. Tiene problemas en el trabajo porque es pecador. Tiene problemas con los vecinos porque es pecador. Tiene problemas aquí en la iglesia porque es pecador. ¿Qué quiere? ¿De qué quiere que hablemos? Si la característica de una persona que es parte del reino es porque todos los días entiende su condición, entiende que ha sido perdonado no para seguir viviendo la vida como antes la vivía, sino para ser santo. Entonces, cuando Dios nos humilla, promueve el perdón y promueve el deseo de ser santo. Esto, hay tres tipos de justicia. La justicia que Dios requiere es inalcanzable. La rectitud que Dios requiere es inalcanzable. De hecho, nosotros no llegamos ni al 0.0000000000000000000000001. No llegamos ahí. Porque para Dios no hay balanzas. Para Dios rompes una cosa de la ley y la rompes toda. Sos culpable de toda la ley. La justicia que Dios requiere es perfecta. Tenés que cumplir toda la ley. Pero nadie la puede cumplir. Exacto, nadie puede. Solo Cristo pudo. Entonces, está la justicia que Dios requiere y está la justicia que Cristo cumple, que es la justicia que Dios requiere. Y esa justicia Cristo nos la imputa a nosotros, nos la da a nosotros. Porque en vez de usted y yo morir en la cruz, muere Él por nosotros. Y dice: no, lo justo que yo soy, dáselos a ellos. Yo soy justo, pero no me trates a mí como justo, tratame a mí como los tratarías a ellos, y a ellos tratarlos como me tratarías a mí. A mí tratame como el pecador maldito que son todos ellos, haceme maldición, descarga tu ira sobre mí, y la complacencia que tú tenés conmigo, ahora tenela con ellos. Esa es la justicia imputada de Cristo en nosotros. Y ojo, una vez usted tiene esta justicia imputada, usted quiere que de verdad esa justicia se note. Vaya conmigo a Romanos 8. ¿Ve lo importante de la humildad? ¿Usted creía que solo era ser manso, ser tonto, ser menso? ¿Creía usted que era la humildad? Porque así le decían. Hay que ser manso, pero no menso, decían. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para bien. Ya hablamos de esto, las circunstancias en las que Dios nos va a poner para golpearnos, humillarnos, son para un bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Su propósito no es hacerte millonario, su propósito no es darte una mejor vida ahora, su propósito no es darte un mejor trabajo, ese no es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y su Hijo qué hizo? Cumplió con toda justicia, fue justo, perfecto. Entonces Dios nos pone en medio de personas, nos pone en iglesia, nos pone delante de sermones como este, nos pone delante de estudios como los que estamos llevando, nos pone en circunstancias y en situaciones difíciles, dolorosas, que usted dice, Señor, ¿por qué? Si soy tu hijo. Y el Señor dice, pues por eso. Por eso te estoy poniendo ahí, porque esto va a funcionar, va a servir para un bien, no el bien que tú querés en tu pecaminoso corazón, el bien que yo quiero. ¿Y cuál es el bien que yo quiero? Que la justicia que mi hijo te ha imputado de verdad se note. No sea una justicia nominal, una justicia de nombre, sea una justicia que de verdad se note, una justicia por la cual vivas realmente. Porque entonces, poco a poco, la gente va a ir viendo cómo te estás conformando y haciendo la imagen de mi Hijo Jesucristo. ¿Está conmigo? Y esa justicia, esa rectitud, esa santidad es la que todos los cristianos debemos de perseguir. Pero no podemos ser santos si no somos humildes. No podemos crecer en santidad si Dios no nos humilla primero. Porque la única razón por la que el pecador se siente realmente humillado es cuando reconoce que es un pecador inservible. Y ahí va la humillación. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Tiene sentido todo eso para usted? Pastor, ¿cómo crezco yo en esta hambre y sed diaria por la justicia? Póngame atención porque esa es la parte práctica. Ya hablamos de toda la teología y va la parte práctica. ¿Cómo crecemos en esta hambre y sed que tiene que ser diaria? Usted come, usted quiere comer todos los días, muchas veces al día, ¿cierto? Yo les noto que sí. Y sed, nos da sed a cada rato. Algunos desprecian el agua, pero porque toman coca y otras cosas. Pero líquido, que estamos queriendo saciar nuestra sed todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el hambre y la sed es algo diario que no se sacia una sola vez. El hambre y la sed de justicia es algo que usted tiene que tener diariamente. ¿Cómo lo hacemos? Primero, averigüe si ha nacido de nuevo. Eso es lo primero. Si usted no tiene esta hambre y sed de justicia, hermano, después del servicio podemos platicar. No le voy a decir, levante la mano, pase aquí al frente, haga una oración y lo voy a anotar ahí, bienvenido a la familia de Dios. No, no le voy a decir eso. Venga, hablemos. Si usted no tiene esta hambre y sed de justicia, regáleme 20 minutos. Regáleme media hora y esté listo para sentirse como el peor pecador de todos. La palabra lo va a humillar. Y cuando la palabra lo humille, usted se va a dar cuenta que necesita de alguien que lo salve. Y cuando usted se arrepienta de esa vieja, pasada manera de vivir, posiblemente Dios le dé vida. Pero esto no pasa. La humildad no pasa en simples mortales como usted y como yo. La humildad es el resultado de la nueva naturaleza, porque entiende lo miserable de su condición y la grandeza de Dios sentado en su trono.
Entonces pregúntese, llegue a su casa hoy, Señor, he nacido de nuevo. ¿Y por qué no me duele el pecado en el que estoy viviendo, pues? He nacido de nuevo, bájame el volumen, porque ya voy a gritar, espérate. Señor, ¿por qué no me duele el pecado en el que estoy viviendo? ¿Por qué lo hice tan deliberadamente? ¿Por qué no pensé en que te estaba despreciando? ¿Por qué no pensé en las consecuencias espirituales de esto? He nacido de nuevo. Hermano, no hay nada vergonzoso en que usted haya sido bautizado y ahora se dé cuenta que no ha nacido de nuevo. No, no hay nada vergonzoso en eso. No hay nada vergonzoso en eso. Es más terrible morir hoy y amanecer en el infierno. Eso sí es terrible. Como lo decíamos hace un par de domingos atrás, no solamente es terrible ir al infierno, es terrible ir al infierno sentado ahí, en las bancas de una iglesia, pensando usted que era salvo, cuando nunca le dolió su pecado, cuando nunca se sintió el miserable pecador, que sí lo dice, es que somos miserables, es que somos miserables. Ya lo agarró de cantaleta eso. ¿Por qué no le duele? Me he estado conectando en algunos grupos de crecimiento, he estado oyendo a los hermanos y me he dado cuenta de una falla teológica que hay ahí. Le gusta repetir que son miserables, le gusta repetir que son miserables, le gusta, sí, que somos miserables, que sí, somos pordioseros, sí, como no merecemos nada, sí, que no hay que. Le gusta repetir eso. Pero ojo, mientras usted no lo contraste con la cruz de Cristo, nada está haciendo. Nada está haciendo. Sí, es verdad, pero es una verdad media que no está funcionando en nada. Porque usted tiene que ver que usted es miserable, pero alguien en su amor y en su misericordia murió por usted, por esa miseria que usted tenía. Eso es lo más achicante de todo. Si usted es miserable, ya sabemos. Si eso ya lo sabemos, de cualquier forma somos miserables. No estamos a gusto con la vida que vivimos, siempre queremos más. Eso es miseria, hermano. Eso ya lo sabemos. Pero cuando nos ponemos a la luz de la cruz de Cristo, ahí sí pasan cosas. Por eso yo le invito que si usted va a decir, no, que somos miserables y no merecemos nada, pero Cristo, ahí Él se lleva la gloria, no su miseria. Aquí no queremos que usted aplauda su miseria, queremos que aplauda Cristo que salvó miserables como usted y como yo. Eso queremos. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? No queremos ser una iglesia de miserables, queremos ser una iglesia de miserables perdonados. Entonces, averigüe si ha nacido de nuevo. Y si ya nació de nuevo, agradezca que Cristo vivió perfectamente, bueno, desde el principio, que Cristo se humilló, encarnándose, viviendo una vida perfecta, limitándose y sufriendo todas las tentaciones a las que usted ha sucumbido, para Él poder llegar a la cruz y morir por usted. Dé gracias por eso. Agradezca por eso. Realmente agradezca una y otra vez por esto. Y cuando usted está agradeciendo, Señor, gracias. Es que la verdad, gracias, Señor, gracias. ¿Qué hago? Usted empieza a depender del Espíritu. Doble rodillas, hermano. Tenemos esa cantaleta. Que todos somos pecadores, todos somos miserables. Ok, qué bueno, lo dijiste 20 veces en la declaración teológica que estabas dando. ¿Cuánto tiempo estuviste doblando rodillas por esa miseria que tenés? Sí, nos encanta repetir teológicamente, sí, como no merecemos nada. Y a decirle a la gente, no mereces nada, no mereces nada. Nadie merece nada aquí, estábamos pecadores, merecemos el infierno, eso sí, lo merecemos. ¿Cuántas veces has doblado rodillas porque realmente merecías el infierno y ya no vas para allá, espero yo? ¿Cuántas veces has doblado rodillas y dicho, Señor, ahora quiero vivir a la luz de esto?
Porque esto es grande, esto es maravilloso, esto es bueno. No puedo despreciar tu palabra, no puedo despreciar tu bondad, no puedo despreciar lo que has hecho en mi vida. Quiero vivir a la luz de esto para cumplir el propósito por el que me has salvado. ¿Qué hago? Y el Señor dice, depende de mí. Yo soy el que pongo el querer como el hacer. Dice, o sea que si no me lo pones, ¿por qué no quiero? No, si no te lo pones, porque no has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, Dios lo va a poner, porque ese es el propósito que va a ser cumplido. ¿Está conmigo hasta ahorita? Yo no sé si usted entiende esto, pero se lo resumo en 2 palabras. Hermano, tenemos un gran Dios. Tenemos un gran Dios por el cual vale la pena morir cada día. Tenemos un Dios infinito que se hizo finito, siendo justo y siendo perfecto, para pagar por su imperfección. Tenemos un gran Dios. No desperdicie su vida viviendo para un Dios tan inútil como usted. Tenemos un buen Dios. Viva para Él y muera si es necesario. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor. Tu palabra que hoy ha sido expuesta. Danos corazones enseñables. Danos corazones necesitados de esta palabra. Que esta palabra, Señor, funcione como martillo en una piedra. Que destruya, Señor, esa dureza que hay en nuestros corazones. Esa impiedad que hay en nuestro cristianismo. Que esta palabra, Señor, sirva como cuchillo afilado, circuncidando nuestro corazón una y otra vez. Seremos cristianos mediocres si no nos duele aquello por lo que la persona que venimos a adorar murió por nosotros. Seguiremos siendo los mismos mediocres de siempre, creyendo que el cristianismo es show, es socialismo, es cosas sociales, es un club de entretenimiento. Venimos a divertirnos, no venimos a eso. Venimos a adorar a este Dios que cuando no valíamos nada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, decidió amarnos y perdonarnos, pagando la deuda que teníamos con el Padre. Hermano, usted no vale nada, yo no valgo nada. Y lo único que va a dar sentido real a su vida es que usted la viva para su Creador. De lo contrario, si usted no quiere vivir esa vida para su Creador, pídale que lo lleve ya mejor, en vez de seguir acumulando rebeliones en su contra. La mejor forma, hermano, de invertir nuestra vida, que no vale nada, que vale cero, es vivirla para la gloria del Hijo de Dios. Cante con nosotros. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz,
ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. No me jactaré en saber Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me